Ya. Buenas tardes, corresponde el nombre de Jonathan Sánchez, mi matrícula 2019 3300376 y esta es mi clase de mi exposición de expresión oral y escrita con el tema de las disciplinas del discurso y una opinión de el análisis del discurso de Van Dijk. Lo primero es que tenemos que mencionar qué es un discurso. Bueno, cuando hablamos de un discurso, estamos hablando de un texto regido por las leyes de la oratoria que implica generalmente un emisor especialmente cualificado y un destinatario específico. Tales discursos se caracterizan igualmente por la temática y la circunstancia en la que éste se van a producir. Cabe destacar que en el uso coloquial se reserva el término de discurso para la unidad mayor del lenguaje de la producción oral y el del texto para el de la producción escrita. O sea que mayormente discurso lo relacionamos con lo que estamos hablando, con lo que exponemos, y el texto con lo que nosotros escribimos. Discurso y texto. El discurso da cuenta más bien de la relación entre las intenciones del emisor o hablante o del escritor, puede ser, y también con la de lo que es el receptor o el oyente. Implica los procesos correlativos de producción y comprensión y es el objeto de una hermenéutica interpretativa. El texto, por el contrario, remite la emisión misma, el mensaje en cuanto a un producto sensible, oral o escrito, ya puede ser, y se convierte en el objeto del análisis textual, lo que en el proceso de su producción como el destinatorio, en el de su interpretación. Vamos a ver una serie de características las cuales van a estar diferenciando lo que es el texto con el discurso. La primera característica tenemos que según su naturaleza el texto tiene literalidad y el discurso tiene intencionalidad. Vamos a ver que en su característica el texto puede ser actual, puede ser finito, clausurado o puede ser estático. Por otra parte, el discurso va a ser virtual, puede ser infinito o abierto y va a ser dinámico a diferencia del texto. En su formato puede ser por articulación, fenotexto, diccionario y de alta redundancia. Por otra parte, vamos a ver que el discurso se hace por procesos de planificación, por el genotipo y se utiliza más bien la enciclopedia para globalizar más. En los componentes vamos a ver que el texto es microestructuras y microproposiciones. Por otra parte, el discurso va a ser macro en ambos. En su textología típica vamos a ver que el texto va a tener análisis textual y el discurso se va a utilizar lo que es la hermenéutica. Para producir el texto se necesitan hacer dos pasos. Estos pasos para producir el discurso son el proceso de producción y el proceso de comprensión. En el proceso de producción vimos que en el artículo destacaban 4 autores, los cuales decían los pasos para producir un discurso. Lo primero que tenemos es que Anderson decía que para producir se tenía que tener primero la construcción, la transformación y la ejecución. Por otra parte, Clark decía que se tenía que hacer la planificación, la articulación y la motorización. Por otra parte, Leber decía que primero se tenía que hacer la conceptualización, luego la formulación y por último la articulación. Y Torras decía que se tenía que hacer primero la planificación, seguido de una codificación y luego de una articulación. Ahora bien, hay que entender los términos de qué es la semiótica y el término de qué es la hermenéutica. Cuando hablamos de la semiótica, se entiende de la disciplina que plantea el estudio de todo tipo de manifestación expresiva. Ella nos permite conceptualizar como lenguaje cualquier conjunto organizado de signos independientemente de su naturaleza. Por otra parte, la podríamos definir
que es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construyen y se transmite el sentido durante la comunicación. Por su parte, la hermenéutica, vamos a ver que va a ser la disciplina que aborda los problemas relativos a la interpretación que se conoce desde hace siglos con el nombre del mismo hermenéutica. Es decir, que la hermenéutica mayormente se utiliza para hacer estudio de las escrituras, para hacer estudios filosóficos y también para hacer estudio literario. La autonomía del texto. Cuando se habla de la autonomía del texto, mayormente se está basando en los límites de interpretación que en sí mismo se le va a dar. Condiciones de textualidad, contextualidad y contextualidad. Un texto resulta comprensible o interpretable solo si cumple las condiciones de textualidad, contextualidad y contextualidad. La textualidad vamos a ver que se va a referir a las regularidades internas del texto, por ejemplo, como la concordancia y la cohesión basada en los elementos diafóricos. Vamos a ver que la textualidad se consiguen observando las reglas de concordancia, redundancia y coherencia. La concordancia va a afectar fundamentalmente a las estructuras superficiales del lenguaje reguladas por la morfosintaxis. Vamos a ver que la cotextualidad, la combinación de redundancia y coherencia forman un conjunto significativo que genera el contexto. Vamos a ver que se caracteriza porque tiene un carácter más bien de macroestructural en cuanto constituye el marco de referencia en el que el texto adquiere sentido. La contextualidad, finalmente, no hay que olvidar que el texto se realiza en un marco de interacción personal, o sea, que hay que tener en cuenta lo que uno hizo desde el principio para seguir añadiendo más y más. En cuanto al informe de introducción al análisis del discurso de Theo van Dijk, en mi opinión, el artículo del análisis del discurso de Theo van Dijk ha ido construyendo un método de análisis de discurso, armando paso a paso con mucha solidez y en el cual ha ido definiendo con mucha precisión los conceptos que forman parte de un trabajo todo en sí articulados y coherentes. Vemos que Van destaca el modo de realizar el análisis y vemos que el que más prevalece o ha prevalecido en el trabajo sobre análisis textual, que trata con la estructura más abstracta del discurso, escrito como un objeto fijo en las perspectivas de la lingüística. El otro es el relacionado con el estudio del habla, o sea, el discurso oral, que se centra en aquellos aspectos más dinámicos de la interacción espontánea en las perspectivas de las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta los criterios de diferenciación de enfoque en donde se basan los distintos tipos de discurso en cuanto a género. Van Dijk distingue tres: a los que se centran en el discurso mismo o en la estructura, los que se consideran el discurso como comunicación en el ámbito de la cognición, y aquellos que se centran en la estructura sociocultural. Las principales disciplinas que abordan el discurso, según el artículo de análisis del discurso de Van, son la etnografía, el estructuralismo y la semiótica, las gramáticas del discurso y la sociolingüística, entre otras. Para hacer un discurso hay que tener en cuenta los siguientes principios. Van planteó que debemos tener en cuenta un cierto número de normas con el objeto de realizar un trabajo interdisciplinario, objetivo y académico, entre los cuales vamos a ver que él destacó lo siguiente: lo escrito y lo oral en su entorno natural, el contexto, el discurso como expresión oral,
el discurso como práctica de los miembros de una sociedad, las categorías de los miembros, la secuencialidad, la constructividad, el significado y función y las reglas. Estos son los principios en la acción del análisis del discurso. O sea que para hacer un buen discurso académico y que sea objetivo, tiene que tener los siguientes pasos. Si no tiene los siguientes pasos, no es un discurso objetivo y académico. Muchas gracias.